Al despertar, me parece que nada es igual y tu claridad ilumina mis pies al andar. Familias cristianas para transformar el mundo. Un programa dirigido por Robert Kimball y Mari Carmen Zurbano. Alegría que estaba escondida detrás de la esquina de mi intimidad. La serenidad se apodera de la iniquidad. Buenas tardes a todos los oyentes de Radio María. Os enviamos nuestro más cordial saludo a este programa 43º de Familias Cristianas para Transformar el Mundo, elaborado por miembros del Movimiento Familiar Cristiano. Confiamos en que nuestro programa de hoy sea de vuestro grado e interés. Un aspecto importante en la educación de los hijos consiste en ayudarles a crecer en las virtudes. También son necesarias las virtudes para nuestro crecimiento personal. Vamos a centrar nuestro programa de hoy en dos de las 4 virtudes cardinales, que son la prudencia y la justicia. En nuestro programa del 30 de enero del 2025 reflexionamos sobre las otras 2 virtudes cardinales, la fortaleza y la templanza. Y para profundizar más en este importante tema, hablaremos con Nieves Sánchez Torregrosa, esposa y madre, pedagoga, orientadora y profesora, acerca de la importancia de las virtudes cardinales de la prudencia y la justicia en la vida de los jóvenes y las maneras de inculcar estas virtudes en nuestros hijos. Vamos a preguntarle sobre los aspectos más destacados de este tema que ella misma ha elaborado para el temario Familia Cristiana, Don y Misión, temas para fortalecer el hogar, elaborado por el Movimiento Familiar Cristiano. Y como es habitual en nuestros programas, ofrecemos 2 espacios musicales preparados por el grupo de música de pop rock católico 7 días. 2 miembros de este grupo nos van a presentar sus reflexiones personales sobre las canciones que a continuación escucharemos. Empezamos el programa de hoy con la siguiente oración. Recibe, Señor, nuestros miedos y transfórmalos en confianza. Recibe, Señor, nuestro sufrimiento y transfórmalo en crecimiento. Recibe, Señor, nuestro silencio y transfórmalo en adoración. Recibe, Señor, nuestras crisis y transfórmalas en madurez. Recibe, Señor, nuestras lágrimas y transfórmalas en plegaria. Recibe, Señor, nuestra ira y transfórmala en intimidad. Recibe, Señor, nuestro desánimo y transfórmalo en fe. Recibe, Señor, nuestra soledad y transfórmala en contemplación. Recibe, Señor, nuestras amarguras y transfórmalas en paz de alma. Recibe, Señor, nuestra espera y transfórmala en esperanza. Recibe, Señor, nuestra vida y transfórmala en resurrección. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. Amén. Principales retos para la familia. Dentro de la formación cristiana humana de los hijos, ocupa un lugar muy importante la transmisión y cultivo en el hogar de las 4 virtudes cardinales, que son la prudencia, la justicia, la fortaleza y la templanza. Urge que los padres vayamos inculcando esas virtudes a nuestros hijos mediante nuestro ejemplo y la práctica de las mismas en familia. Reflexionamos sobre las virtudes cardinales de la fortaleza y la templanza en un programa anterior, concretamente el 30 de enero de 2025, que podéis volver a escuchar en el podcast de Radio María.
Hoy toca el turno de las dos restantes virtudes cardinales, que son la justicia y la prudencia. Vamos a empezar con las definiciones de ambas virtudes. Como ha afirmado don Francisco J. Alarcos, de la Facultad de Teología de Granada, en su libro De los valores a las virtudes, la justicia es la virtud moral que engloba todas las demás virtudes éticas. Tiene una doble dimensión, por un lado, personal, que se asocia a la virtud del hombre que lleva o intenta llevar una vida moralmente recta y que aspira a una cierta perfección personal. Y por otro lado, tiene una dimensión social, que busca la paz, el orden y el bienestar de toda la vida social. La justicia es un remangarse, un ponerse incondicionalmente de parte del más desfavorecido, del más débil, del más indefenso, de aquel que por sí mismo no se puede defender, ni tiene quien le defienda. Por eso, no hay propiamente lugar para un concepto de justicia imparcial, sino que hay que optar por la inclusión de los más empobrecidos al modo como es presentado y cantado en los Salmos, en los profetas y propuesta por Jesús, anuncio del reino del Nuevo Testamento. Vamos a hablar ahora de la virtud cardinal de la prudencia. Como ha afirmado también el mismo don Francisco J. Alarcos, la prudencia es la virtud propia del hombre sabio que sabe juzgar y actuar según la recta razón. Es por tanto la sabiduría práctica que sabe realizar los valores, los deberes y las obligaciones, y hacer lo conveniente, lo debido y lo oportuno en cada situación concreta. Los medios justos y las formas adecuadas para determinar lo que es moralmente bueno y lo menos malo en una situación dada. La prudencia inclina a la inteligencia a juzgar y actuar en la recta medida, esto es, a la aptitud para formar un juicio justo en los casos concretos de acción. Ser prudente equivale también a ese diálogo que la mente tiene consigo mismo sobre los motivos por los pros y contras de una decisión o acción concreta. Lamentablemente, muchos cristianos entienden que la justicia cristiana consiste únicamente en dar a cada uno lo que le corresponde. Para ellos esta virtud cardinal tiene un alcance exclusivamente jurídico que excluye la caridad que consiste en dar y darnos a los demás por amor. Sin embargo, la justicia cristiana incorpora estos dos conceptos, además del compromiso personal, porque ponemos nuestros talentos y carismas al servicio de los demás. Estos tres conceptos, justicia, caridad y compromiso, deben estar presentes en la justicia cristiana que los padres cristianos inculcamos en nuestros hijos. De esta manera los hijos comprenderán el auténtico sentido del servicio a los más desfavorecidos e indefensos como la consecuencia lógica de esa forma de entender y vivir la justicia cristiana. Por otra parte, la práctica de la justicia cristiana es una forma muy eficaz de evangelizar una sociedad materialista y secularizada. En palabras del señor Alarcos, la credibilidad cristiana vendrá determinada por el modo en que remueve, transforma y elimina las situaciones y estructuras que induce a una indefensión y desamparo, que atentan contra la igual dignidad de todos y cada uno de los seres humanos en sus derechos fundamentales. Los padres cristianos también hemos de inculcar la virtud cardinal de la prudencia en nuestros hijos a fin de que actúen de manera prudente a la hora de tomar decisiones importantes. En una sociedad donde todos vivimos un ritmo muy acelerado, los jóvenes están siendo constantemente bombardeados por mensajes de las redes sociales e Internet, que les empujan a actuar de manera precipitada y sin contar con los valiosos consejos de sus seres más queridos, entre ellos sus padres. La prudencia fomenta también este oportuno y necesario diálogo entre padres e hijos que permite a nuestros jóvenes acertar en sus decisiones. En palabras del señor Alarcos, de ahí la imperiosa necesidad de educar en la prudencia, eso es, educar en la conciencia recta, en evitar juicios precipitados o ligeros y en la responsabilidad personal para ayudar a obrar bien en los juicios y en las decisiones que tomemos en la vida. Virtudes y valores cristianos fundamentales de la familia.
Nos complace presentar a nuestro invitado de hoy. Se trata de Nieves Sánchez Torregrosa. Lleva 36 años casada con Mariano. Son padres de 6 hijos y abuelos de 4 nietos con 2 más en camino. Nieves es licenciada en Pedagogía por la Universidad Complutense de Madrid. Junto con su marido, ha realizado los estudios de la especialidad universitaria en Pastoral Familiar del Instituto Juan Pablo II desde el 2000 al 2004 aproximadamente. Nieves tiene formación complementaria como formadora de formadores. A nivel profesional, Nieves es la orientadora escolar del Seminario Menor Santo Tomás de Villanueva, Diócesis de Toledo, desde el año 2004. Desde el 2006 es profesora del Instituto de Ciencias Religiosas Santa María de Toledo, donde imparte las asignaturas de la Pedagogía de la Religión y Orientación Escolar y Acción Tutorial. Desde el año 2016 es profesora también del Instituto Teológico San Ildefonso de Toledo, Seminario Mayor de la Diócesis, donde imparte la asignatura práctica docente en la enseñanza religiosa escolar. Dentro del ámbito educativo, Nieves desarrolla también colaboraciones pastorales, dando catequesis de confirmación desde el año 2003. Junto con su esposo, participa en la catequesis prematrimonial en diversas parroquias desde hace 25 años. Así ves que Nieves tiene una amplia experiencia docente que conviene resaltar. Bueno, pues esta amplia formación académica, así como su larga experiencia docente y pastoral, son especialmente relevantes por el tema que vamos a estudiar hoy, a comentar hoy, que es la educación de los hijos en las virtudes cardinales de la prudencia y la justicia. Así que con esta presentación saludamos a nuestro invitado de hoy. Buenas tardes, Nieves, y bienvenida a nuestro programa. Buenas tardes, Robert. Muchísimas gracias por vuestra invitación. Pues para nosotros un gran placer. Pues empezamos esta entrevista con nuestra primera pregunta para nuestro invitado de hoy. Y se trata, pues lógicamente, de preguntas acerca de las virtudes cardinales de la prudencia y la justicia. Pues la primera pregunta es la siguiente. ¿Tú crees que los padres realmente nos hemos percatado de la importancia que tiene nuestra tarea de educar en las virtudes cardinales de la prudencia y de la justicia? Pues creo que probablemente muchos padres no nos hayamos dado cuenta de una manera consciente. Pero es verdad que quiero pensar que muchos sí que lo hacemos, esa educación en la prudencia y en la justicia. Quizá nos vaya a faltar un poco el punto de reflexión, el darnos cuenta de lo importante que son estas virtudes, todas las virtudes. Y bueno, yo creo que el que trata de vivirlas al final las transmite de forma natural. La reflexión, pues quizá nos falta un poquito en esa tarea, no habernos dado cuenta de su importancia. Pero creo que lo vamos haciendo de una forma, como decía, natural, aunque no estaría mal que nos paráramos a pensarlo. Sí, me parece muy importante lo que acabas de decir. Sí, ¿verdad? Desde luego que sí. Bueno, pues seguimos con estas preguntas acerca de la prudencia y la justicia. Y entonces la pregunta también está relacionada con la primera pregunta. Nos damos cuenta de que las virtudes de la prudencia y la justicia son necesarias también para nuestro propio crecimiento personal. ¿Y por qué es tan importante las dos? Pues a ver, nos puede pasar lo mismo que he dicho antes, que no hemos reflexionado sobre ello, pero porque muchas veces nos falta mucha reflexión, pararnos a pensar en las grandes cuestiones que realizamos en la vida de una manera natural. Y en muchas ocasiones, bueno, pues lo actuamos un poco por aquello de lo hemos recibido así, lo ponemos así, pero sí que esa educación, ese desarrollo de las virtudes para nuestro propio crecimiento, yo creo que es fundamental. Es fundamental porque especialmente la prudencia y la justicia nos hacen desarrollar el resto de las virtudes. Bueno, y las otras dos cardinales también, pero nos vendría muy bien caer en la cuenta, como he dicho antes, y reflexionarlo y darnos cuenta de la importancia que tiene. También para nosotros como personas, no solo como padres, no solo como educadores, sino también para nuestro propio crecimiento personal, porque además somos personas en construcción, Yo, como habéis dicho antes, doy clase de pedagogía de la religión y cuando vemos el tema de la educación y el tema de la pedagogía, nos estamos educando siempre.
Siempre, siempre nos estamos educando y tenemos que seguir creciendo. Yo especialmente, como habéis dicho antes, trabajo mucho con adolescentes y a ellos les digo que son personalidades en construcción, pero yo creo que esa construcción también se da en nosotros y entonces para nuestro propio crecimiento también es muy importante que tratemos de desarrollar estas virtudes. Sí, sí, totalmente de acuerdo contigo en lo que acabas de decir. Bien, vamos a entrar un poco en las próximas preguntas en el tema de la virtud de la prudencia. Y la primera pregunta sobre la virtud de la prudencia es la siguiente. ¿Qué debemos entender por la virtud de la prudencia en lo que se refiere a la educación integral de los hijos? A ver, vamos a ver, la virtud de la prudencia en la educación integral es fundamental porque la educación integral va a comprender todas las dimensiones de la persona, la física, la psicológica, la social, la trascendental. Entonces, es esencial que también eduquemos para conseguir la persona íntegra, la persona completa, que consigamos educarle en esa prudencia. A ver, la persona íntegra actúa en conciencia y la virtud de la prudencia es la que guía el juicio de conciencia. Entonces, para que verdaderamente una persona esté desarrollada de una manera íntegra en todos sus aspectos, la prudencia es esencial. Es una persona con conciencia. Es verdad que aquí también, según cómo entendemos nosotros la persona íntegra y la educación integral, porque bueno, habrá otras corrientes antropológicas que no entiendan la persona así, pero bueno, como lo nuestro es la de verdad. Bueno, pues esa persona íntegra a la que aspiramos a educar, el que tenga esa guía con la prudencia para el juicio de conciencia es fundamental. Sí, sí, totalmente de acuerdo contigo. Vamos a seguir profundizando un poco el concepto de la prudencia. Y es verdad que algunas personas, a mi entender, pueden tener un concepto equivocado o erróneo de la palabra prudencia. Parece que estas personas están convencidas de que ser prudente supone actuar solamente cuando el éxito está prácticamente garantizado. ¿Tú crees que hay mucha gente que piensa o cuando escuchan la palabra prudencia pueden pensar en ese sentido? Puede ser, sí. Yo creo que sí que es posible que muchas veces utilizamos las palabras ya y incluso le quitamos su verdadero sentido. Es posible que lo pensemos, pero también es verdad, es difícil tener el éxito garantizado. No sé, eso de éxito garantizado es muy, muy complicado. Pero además es que el no actuar, el no tomar ninguna decisión por si algo nos sale mal, pues aparte de que es imposible, porque el no actuar ya es una decisión, sería más bien una negligencia. Es decir, la prudencia la tenemos que situar entre la negligencia, entre los dos vicios que van contra la prudencia, que uno es la negligencia y el otro es la imprudencia. Entonces, el solo ir a lo seguro, a cuando hay éxito y a cuando lo voy a conseguir, pues es un concepto erróneo de prudencia. Eso no es ser prudente, es ser negligente. Sí, sino además de que os digo, insisto, en que ya no actuar es una decisión. O sea, cuando no actuamos, ya hacemos algo. Eso es como cuando hablamos del neutralismo pedagógico. No, neutralidad es la educación. Si tú quieres ser neutral, que además donde está la neutralidad, ya estás tomando una decisión y estás dejando de serlo. Bien, seguimos con la prudencia, que es una virtud muy importante. Defines la prudencia como la virtud que dispone la razón práctica a discernir en toda circunstancia nuestro verdadero bien. Y entonces la pregunta que queremos formularte es, ¿por qué le cuesta tanto a la gente discernir su verdadero bien en lugar de optar por metas que realmente no les benefician a largo plazo? Es decir, hay personas que se equivocan a la hora de tomar decisiones pensando solamente al corto plazo y luego resulta que luego se dan cuenta de que se han equivocado. Entonces, ¿por qué a mucha gente, quizá jóvenes también, les cuesta tanto discernir su auténtico bien? Quizás se me ocurren como 3 razones. En primer lugar, porque hay un desconocimiento del verdadero bien. Muchas veces el verdadero bien o no lo has buscado o no has tenido oportunidad en la vida de que nadie te lo mostrara. Entonces no se sabe muchas veces cuál es el verdadero bien. También yo diría que nos cuesta tanto discernirlo también por el relativismo que nos lleva a cuestionar si existe ese bien verdadero, que muchas personas lo plantean así.
Y quizá también otra razón sería la que yo creo que tú has apuntado en la pregunta, porque queremos el bien a corto plazo, porque queremos vivir en la inmediatez. Entonces, ¿cuántas veces el verdadero bien no es inmediato? De hecho, muchísimas veces lo que es el auténtico bien es muy a largo plazo. Estamos hablando de los padres, de los educadores. Vamos a ver, ¿dónde está? ¿Qué educador ve el fruto de su esfuerzo y de su trabajo de manera inmediata? Ninguno, ¿eh? En absoluto. Es verdad que el Señor de vez en cuando nos regala ver los frutos de lo que hemos sembrado, pues en nuestros hijos, en nuestros alumnos, en los de catequesis, bueno, pues en lo que eduquemos, incluso en personas a las que hemos tratado de acompañar en su vida. Pero en muchas ocasiones el problema de la inmediatez, el querer ver las cosas ya, es lo que nos hace no decidirnos por el verdadero bien. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Bien, vamos a seguir profundizando en el significado de la prudencia. Y también hay una frase que has dicho que me llama mucho la atención. Dice, la prudencia permite elegir los medios rectos para realizarlo, para realizar nuestras acciones. Entonces quería pedirte que nos expliques con mayor detalle lo que se debe entender por medios rectos. No solo el bien que buscamos ha de ser verdadero, sino también los pasos para alcanzarlo. Entonces ahí estaría, o sea, también tiene que haber esa idoneidad, esa virtud, esa bondad en lo que hacemos, en los pasos que damos para conseguir ese verdadero bien del que hablábamos. Bueno, sería la frase de que el fin no justifica los medios, o sea, también la forma de alcanzar las cosas debe ser un medio recto, un medio adecuado. Sí, de luego. En ese sentido lo decía, en ese sentido es lo que lo pongo yo. Sí. Bueno, los medios rectos son fundamentales, efectivamente. Bien, seguimos también con otra frase que también me ha gustado mucho. Dices que gracias a la prudencia aplicamos sin error los principios morales a los casos particulares. Entonces, a la hora de poder aplicar la prudencia, a la hora de poder aplicar esos principios morales, ¿no se requiere una adecuada formación de los hijos en la moral cristiana por parte de los padres? Ahí tenemos, para aplicar los principios morales debemos conocerlos, que en muchas ocasiones no los conocemos, no los conocen nuestros hijos y muchas veces es que no los conocen los propios padres. Por tanto, primero esa formación adecuada para nosotros, conocer esos principios morales que nos van a ayudar en el camino de la vida. Una adecuada formación nos va a permitir aplicarlos y además de aplicarlos no tanto de una manera doctrinal o haciéndolos, constituyendo las normas propias de la casa, sino ya los estamos transmitiendo. Nos va a permitir aplicarlos en nuestro día a día. Cuántas veces no actuamos adecuadamente porque no tenemos esa formación. Entonces, por supuesto que aquí los padres son esenciales en esa formación moral de los hijos. No digo únicos, que muchas veces, precisamos de otras personas que nos acompañen, que nos ayuden, que nos formen a nosotros. También todos tenemos la experiencia de que si nuestros hijos tienen algunos otros adultos de referencia que han conseguido, ser figuras de autoridad para ellos, el que escuchen el mismo mensaje también que reciben en casa, pues también ayuda a que se formen en esos principios morales, porque lo oyen en casa, lo oyen en otro lado. Entonces la coherencia también entre las otras personas que les educan y nosotros les ayuda mucho. Habrá épocas, hay épocas en las que es propio también de su condición, sobre todo los adolescentes, transgredir las normas. Pero bueno, cuando el arbolito tiene buenas raíces, al final, vuelve la cordura. Sí, sí hemos tenido unos principios y sobre todo que yo no sé si lo comentaremos a continuación, si hay coherencia. Coherencia en casa, aunque también aprendan a que sus padres también fallan, Muy bien, estupendo. Sí, hablando del tema de la coherencia, precisamente nuestra pregunta la siguiente pregunta habla de este tema de la coherencia. Dices también en su artículo o escrito que los padres deben tener claros los valores con los que van a fundamentar sus acciones a fin de que sus actos tengan
una coherencia, que sean coherentes. Y entonces, bueno, la pregunta lógica es ¿por qué es tan importante el ejemplo que deben dar los padres en este proceso de educar a los hijos en la virtud de la prudencia? Bueno, el ejemplo, el educar con ejemplo es esencial en cualquier parte del proceso educativo. Los hijos perciben si hay coherencia, pero desde muy chiquititos, ¿eh? Bueno, claro, lo que tengo ahora más cercano son los nietos. Nuestra nieta mayor tiene 5 años y ya enseguida te dice, pues eso no es lo que tú has dicho. Entonces enseguida se dan cuenta de cuando no estás actuando de acuerdo con lo que les estás diciendo. Lo perciben desde muy pequeños, esa coherencia de los padres, pero también de cualquier otra persona. Antes hablaba de personas que se han ganado ser personas de referencia y de autoridad para ellos. Y generalmente la coherencia y el ejemplo de lo que haces, lo que dices, eso gana a las personas en cualquier edad, en cualquier momento de la vida. A veces incluso yo diría casi que sobran las palabras. El ejemplo enseña, el ejemplo convence, aprendemos por imitación muchísimas veces. Bueno, en casi todos. También el ejercicio de esta virtud, el ver el ejemplo de personas que actúan con la virtud de la prudencia, es lo que más les va a educar. Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. La coherencia es fundamental. Luego, sin la coherencia, es muy difícil educar a los hijos en los valores y en las virtudes cristianas, efectivamente. Sí, aunque a veces te exigen coherencia los 365 días del año y eso no puede ser, pero bueno, al final yo creo que perciben cuando te estás equivocando y cuando no estás actuando como debes. Sí, efectivamente. Bien. Bueno, quería abordar ahora el tema un poco la formación de los hijos en la virtud de la prudencia, ¿no? Lógicamente hay que adecuar esta formación según la edad y las capacidades de los hijos. Y entonces, bueno, en breve, yo sé que puede ser una respuesta muy amplia. ¿Puedes darnos algunos ejemplos de cómo dicha formación se debe ir desarrollando desde la niñez, desde la adolescencia, un poco, quizá resumiendo cómo debe ir desarrollándose esa formación a lo largo de los años? Algún ejemplo pequeñito, claro. Evidentemente, en el artículo sí que pongo que para ejercer la prudencia tenemos que conocer, discernir, enjuiciar y luego al final decidir, pero todo este proceso requiere un desarrollo intelectual. Eso significa que no se puede educar desde pequeños, sí se puede ir educando desde pequeños, pero teniendo en cuenta ese desarrollo que se va desarrollando en distintos grados según las edades y también según las capacidades de cada uno. Así, a modo de ejemplo, pues en pequeñas cosas, no creáis que son cosas tan esenciales. En el día a día, pues dejarles elegir un juguete y que ellos vayan conociendo ese juguete y tratar un poquito de pequeños son como mucho más inmediatos, como mucho más impulsivos. Aunque es verdad que estamos viendo un desarrollo, un fomento de la impulsividad en niños más mayores, pero por ejemplo de pequeñitos en la elección de un juguete, también de pequeños, pero ya podemos empezar a hablar de niños más mayores en el tema de prestar el préstamo de los juguetes, el préstamo de sus cosas, decidir dejárselo a los demás. También se me ocurre, cuando ya son más mayores, dejarles participar en determinadas decisiones de la familia. Pues una película, incluso las vacaciones, incluso dónde vamos en el fin de semana. No que sean los niños los que decidan dónde vamos, sino irles haciéndoles partícipes también y que te vayan argumentando de por qué aquí en otro sitio, ¿eh? Entonces, bueno, digamos que yo creo que en ese sentido podemos irles ayudando. En la práctica de un deporte determinado, cuando ya son más mayores, qué deporte queremos que elijan. En la planificación de sus tareas escolares, que yo como orientadora escolar me encuentro muchas veces con el problema de que es que los estudios se los organizan los papás, aunque seamos grandes. Claro, mis alumnos no, porque no están con sus padres, pero por ejemplo en cuestiones así como en cómo organizarme yo mi trabajo, esas son cosas en las que ellos tienen que conocer, discernir, enjuiciar y decidir. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa en esta interesante entrevista para escuchar ahora una canción relacionada con el tema de hoy. Raquel Díaz Jiménez, miembro del grupo de pop rock católico Siete Días, nos introduce en el tema de esta canción y a continuación la escuchamos. La prudencia
es la que enseña a nuestros hijos a discernir el bien en cada circunstancia y a elegir los medios rectos para realizarlo. Es como el GPS del corazón. Ayuda a los niños y a nosotros mismos a pensar antes de actuar, para elegir el camino que nos lleva a ser mejores personas. Como padres, educar en la prudencia es enseñar a nuestros hijos a detenerse, a pararse, a reflexionar y a escuchar la voz de Dios antes de actuar. Por otro lado, la justicia es aprender a dar a cada uno lo que le toca. A Dios todo nuestro amor y a los demás nuestro respeto y ayuda, tratando a todos con la misma medida con la que queremos nosotros ser tratados. Bendecir a Dios con nuestra oración, a través de palabras o a través de canciones, es reconocer su grandeza y nuestra pequeñez. La prudencia nace precisamente de ahí, de saber que no lo sabemos todo y que necesitamos la guía de Dios. Al mismo tiempo, bendecir a Dios nos impulsa a la justicia, pues al reconocer que todo es un regalo suyo, entendemos que debemos compartir su amor y bondad con los que nos rodean de manera justa y generosa. Bendito Jesucristo, Dios de carne,
Estáis escuchando el programa de Familias Cristianas para Transformar el Mundo de Radio María, presentado por Robert Kimball y Mari Carmen Zurbano. Seguimos con esta interesante entrevista sobre las virtudes cardinales de la justicia y la prudencia. Y bueno, vamos a seguir con esa pregunta, es una pregunta sobre la educación y la prudencia. Dices, por ejemplo, que un primer paso en esta educación y la prudencia consiste en conocer la realidad. En ese sentido, afirmas que es necesario enseñar a los hijos a observar, leer y escuchar, pero ir acercándose a la realidad. Y nuestra pregunta es, ¿cómo debemos los padres enfocar esta tarea que puede resultar bastante complicada cuando los hijos tienen escaso interés en informarse y conocer bien la realidad? Bueno, pues vamos a ver. Eso del interés, es verdad que muestran escaso interés en muchas ocasiones, pero bueno, también nos podíamos preguntar cuáles son sus intereses. ¿Nos interesamos nosotros por lo que les interesa a ellos? Que muchas veces también nos pasa eso. Pero es verdad que ellos, bueno, pues creen conocer la realidad, creen saberlo todo. También hay edades en las que les vamos a ver más pasotas, pero también hay otras edades, e incluso también es propio más del joven, en que la curiosidad es algo propio. Es algo propio de la infancia, es algo propio del joven, o al menos debería serlo. Es verdad que están ellos y estamos nosotros tan saturados de información que cada vez lo conseguimos con más dificultad. De nuevo es esencial nuestro ejemplo, también en este paso, en el de conocer la realidad. Si observamos con ellos, si escuchamos con ellos, si admiramos y miramos también con los ojos que miran los niños, el entusiasmo se contagia. Si leemos y escuchamos, sobre todo si les escuchamos a ellos, también van a imitar eso. Entonces, muchas veces es que parece que, bueno, que tampoco nosotros no tienen nuestros intereses y nos cuesta conectar, pero también es cierto que es hasta natural. Ellos tienen unos intereses diferentes a los nuestros. Pero si nos observan a nosotros cómo nos interesamos por y cómo queremos conocer las cosas, seguro que eso también se contagia. Muy bien, estupendo. Bueno, para terminar con el tema de la virtud de la prudencia, tenemos última pregunta sobre esta virtud, luego pasamos brevemente a la justicia. Los padres hemos de educar a los hijos para que sepan tomar sus propias decisiones y ser responsables y asumir sus responsabilidades por las decisiones que tomen. Y entonces la pregunta es, ¿cómo podemos los padres enseñar a los hijos a tomar sus propias decisiones de forma responsable, asumiendo sus errores y aprendiendo de ellos? Digo dos comos y ya está. Yo creo que con eso nos puede ayudar. Primero, dando la oportunidad de decidir. Generalmente, muchas veces tomamos demasiadas decisiones por ellos. Estoy pensando en más pequeños, incluso en más mayores. Yo he visto adultos tomar decisiones por hijos adultos, Entonces, primero dándoles esa oportunidad, y esas oportunidades hay que dárselas desde el principio. Antes hablaba en la elección del juguete, en la elección del deporte que quiero hacer, en lo que me pongo hoy, todo guiado, ¿no? Cuando son más pequeños, dando la oportunidad de decidir. Y en segundo lugar, que yo creo que también es muy importante, no responsabilizándonos nosotros de sus decisiones. Yo esto lo he observado muchísimas veces en mi vida docente con muchos de los padres y también con muchos amigos. Estamos de exámenes. Si hay un suspenso, parece que el padre se responsabiliza. Es que no le he orientado suficiente, es que no le he animado. Entonces hay que dejarles que tomen también decisiones con guía, pero dejándoles que ellos se mojen también. Efectivamente, fundamental lo que acabas de decir. Bien, vamos a pasar ahora a la virtud de la justicia, que también es muy importante. Según el Catecismo de la Iglesia Católica, y cito textualmente, la justicia es la virtud moral que consiste en la constante y firme voluntad de dar a Dios y al prójimo lo que les es debido. Y entonces, bueno, pues quería preguntar sobre la importancia que tiene la formación en la justicia en el desarrollo integral de los hijos. También la virtud de la justicia es muy importante en esa persona íntegra de la que estábamos hablando antes, igual que todas las virtudes. Aquí la educación en la virtud de la justicia incide especialmente en la dimensión social, que hablábamos antes de las dimensiones de la persona íntegra en su dimensión social, porque la justicia pone en orden las relaciones con los demás, en el prójimo, en el bien común. Entonces, actuar en justicia nos va a llevar a esa relación, a esa dimensión social de la persona, de desarrollarlo de una manera íntegra. Bueno, ya habiendo introducido un poco el tema de la justicia,
Quería preguntarte sobre el tema de cómo educar a los hijos en la justicia, en esa virtud cardinal. Y dices que la educación en la justicia debe tener 4 pautas de actuación. Y la primera pauta consiste en que los padres insistamos en actuaciones justas por parte de los hijos y explicarles lo que es injusto. Entonces la pregunta es, ¿cómo podemos los padres enseñar a los hijos a actuar con justicia en todo momento y circunstancia? Sencilla de decir, pero quizá más complicada de aplicar, es ayudándoles, como antes hablábamos del problema de la reflexión, de no pensar en las cosas, ayudando a esa reflexión, escuchando los argumentos que ellos nos dan, mostrándoles también nuestras razones, las razones de nuestro obrar. Muchas veces actuamos y parece que no se trata de justificarlo todo, pero también explicar nuestras razones cuando obramos a nuestros hijos les va a servir para ellos reflexionar sobre cómo tienen que actuar en justicia. Muy bien, estupendo. Bien, pues siguiendo con el tema de la formación de los hijos en la justicia, eso nos lleva a la siguiente pregunta. Dices que la segunda pauta en la formación de la justicia debe llevar a los padres a ayudar a sus hijos a comprender y vivir mejor los motivos para ser justos, la motivación. Y entonces la pregunta es, ¿puedes explicarnos algunos de los motivos para ser justos? Es verdad, lo de los motivos para ser justos. Yo enumeraría algunos motivos para actuar en justicia. El primero de ellos es el mal que puedo causar, el ser consciente de ese mal que puedo causar. El segundo, bueno, no tiene por qué ser en ese orden, pero otro motivo que yo daría sería el bien que se puede derivar de mi actuación, para mí y también para los demás. Muchas veces no reflexionamos y mi forma de actuar también es un bien para otros, un bien real, no egoísta ni inmediato. Entonces eso, bueno, pues ese bien también puede ayudar. Entonces yo creo que evitar el mal o ser consciente del mal que puedo causar, darme cuenta del bien que puedo generar, pues yo creo que eso puede ayudar a dar motivos para ser justos, pues lograr un bien para los demás. Bueno, yo creo que esos 2 motivos nos pueden ayudar mucho. Ver cuáles son las consecuencias de mis actos. Efectivamente, totalmente de acuerdo contigo. Bien, seguimos con otra pauta en educación en la justicia de los hijos, y es precisamente enseñarles a ser más sensibles ante las necesidades de otras personas, diferentes condiciones y circunstancias. Y la pregunta es, ¿qué acciones podemos emprender los padres para inculcar un mayor respeto y aprecio ante la diversidad social que les rodea? Escuchar, conocer al otro. Muchas veces prejuzgamos a los demás, etiquetamos. Entonces, acciones que podemos hacer serían, pero que las vieran primero en casa, fomentar ese conocimiento de los demás, fomentar ese escuchar las razones del otro, no generalizar por la apariencia, que muchas veces lo hacemos de manera inconsciente y ellos lo ven, y les lo transmitimos, el no etiquetar a los demás, para poder inculcar ese respeto y ese aprecio por el diferente. Bueno, pues yo creo que esos puntos son esenciales. Animarles a ellos a hacerlos y hacerlos nosotros, claro. Sí, ejemplo fundamental. Bueno, vamos a terminar la entrevista de hoy con la cuarta y última pauta en la formación en la justicia de los hijos. Y esto es muy importante a mi entender, porque los padres hemos de hacerles comprender a los hijos la necesidad de saber rectificar y reparar cuando se equivoca, es decir, darse cuenta de sus errores. Y entonces la pregunta es, ¿qué clase de ejemplo podemos dar a los padres para que los hijos aprendan a reconocer sus propios errores y, lógicamente, disculparse por ellos? Bueno, pues aquí yo iría en una doble dirección. La primera sería, de nuevo, el ejemplo, reconocer nosotros nuestros errores, rectificarlos y repararlos. Cuidado que no se trata de compensaciones afectivas para sentirnos mejor, sino de ser justos.
De decir, no, bueno, para no perder el cariño y el aprecio de este hijo, yo cojo y cedo y rectifico. Y no, se trata de ser justos y de darnos cuenta cuando nos hemos equivocado, de rectificarlo y de repararlo. Ese sería, en una dirección, sería el que ellos vean el ejemplo de que sus padres reconocen los errores. Y en otra dirección sería fijarnos nosotros y corregírselos, no dárselos por bueno, en el error, pero en el error en la persona, más que en lo que lo comete. Es decir creo que te has equivocado frente a eres un torpe, lo haces todo mal. No es lo mismo. Sí. Es poner la rectificación en la falta, no en la persona. Y no etiquetar tampoco, que muchas veces también etiquetamos a nuestros hijos. Sí, desde luego, eso es un problema, una tentación muy fuerte a veces, sobre todo cuando perdemos la paciencia con los hijos. Y, pues estupendo. Muchísimas gracias, Nieves, por tu valiosa aportación al tema de las virtudes cardinales de la prudencia y la justicia. Yo, igual que los oyentes de Radio María, hemos disfrutado y aprendido mucho de todo lo que nos has dicho. Así que muchísimas gracias por lo que nos has aportado. Que muchísimas gracias a vosotros, porque he reflexionado yo también, que falta me hacía sobre estas virtudes para poderlo transmitir. Estupendo. Espero que os haya ayudado, sí. Seguro que sí. Pues muchísimas gracias, Nieves, y Dios te bendiga por tu gran labor en ese sentido. Gracias. Muchísimas gracias a vosotros por contar conmigo. Buenas tardes. Hasta luego. Un abrazo. Un abrazo. Gracias. Pasamos a escuchar ahora otra canción relacionada con el tema de hoy. José Luis López Medina, miembro del grupo de Pop Rock Católico 7 Días, nos introduce en el tema de esta canción y a continuación la escuchamos. El hecho de tener a Dios en nuestra vida transforma profundamente nuestra manera de mirar el mundo. No se trata solo de creer en Él, sino de permitir que su amor moldee nuestra mirada. Cuando vivimos desde Dios, comenzamos a ver a los demás con justicia, no con prejuicio, con compasión, no con dureza. Nuestra mirada deja de ser superficial y se vuelve más profunda, más humana, más llena de verdad. En los Evangelios vemos cómo Jesucristo miraba a cada persona reconociendo su dignidad, incluso cuando otros solo veían errores o pecados. Esa misma mirada es la que Dios quiere regalarnos, una nueva perspectiva inmersa en su amor. Cuando entendemos que somos amados incondicionalmente, aprendemos también a amar de esa manera. Tener a Dios en el corazón nos ayuda a recordar que cada persona que encontramos, el amigo, el desconocido, el que nos hiere, el que piensa distinto, es alguien querido por Él. Incluso cuando nos resulta difícil comprender o aceptar a alguien, la fe nos invita a hacer un acto de confianza. Si Dios lo ama, yo quiero aprender a mirarlo con esos mismos ojos. Esa nueva mirada no niega la verdad ni la justicia, al contrario, las purifica. Nos enseña a juzgar con misericordia, a corregir sin destruir, a buscar el bien del otro. Es una transformación interior. Dejamos de ver enemigos y comenzamos a ver hermanos. Cuando Dios nos habita, nuestros ojos cambian, y al cambiar nuestra mirada, cambia también el mundo que construimos. Mirar con nuevos ojos, pasar por el corazón. El mundo que antes daba por sabido, hoy es maravilla de la creación. Mirar con nuevos ojos, pasar por el corazón. El cielo, el mar, las nubes son el lienzo de un pintor que me declara su amor en cada trazo.
mirar por el corazón. El mundo que antes daba por sabido, hoy es maravilla de la creación. Mirar con nuevos ojos, pasar por el corazón. El cielo, el mar, las nubes son el lienzo de un pintor que me declara su amor en cada trazo. Que me declara su amor en cada trazo. Que me declara su amor en cada trazo. En nuestro programa de hoy hemos conversado con Nieves Sánchez Torregrosa acerca de la educación de los hijos en las virtudes cardinales de la prudencia y justicia. Y como es habitual en nuestros programas, hemos ofrecido 2 espacios musicales ofrecidos por el grupo de música de pop rock católico 7 días. Os invitamos a que formuléis preguntas sobre estos temas que hemos comentado o cualquier tema relacionado con la vida conyugal y familiar. Podéis enviar vuestras preguntas al correo electrónico familiascristianas@radiomaria.es y responderemos en programas posteriores. Repetimos el correo electrónico familiascristianas@radiomaria.es. Os recordamos que este programa está hecho por y para las familias. Vuestros comentarios, sugerencias e incluso críticas constructivas son muy importantes para nosotros. Os recordamos que podéis volver a escuchar este programa en el podcast en la página web de Radio María o en Spotify, Apple Podcasts y Google Podcasts. Concluimos este programa con la siguiente oración. Señor, Dios nuestro, que estás presente en nuestra comunidad familiar y participas de su vida, de sus alegrías y dificultades. Haz que todos y cada uno de sus miembros de la familia sepamos descubrir el amor que tú nos tienes y acertemos experimentarlo en nuestras relaciones diarias. Que nuestras actitudes estén siempre conformes con ese amor, para que nuestra cortesía, dulzura y compasión, nuestra paciencia, acogida, perdón y sacrificio sean permanentes manifestaciones del verdadero amor que tú nos has testimoniado, y de esa forma podamos disfrutar con paz y alegría de la convivencia familiar, ayudándonos unos a otros y siendo signos de tu amor ante el mundo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Que Dios conceda a todas las familias abundantes bendiciones en lo espiritual y material, así como salud de alma y cuerpo. Os esperamos en nuestro próximo programa el miércoles 29 de abril a las 18 horas en la península ibérica, 17 horas en Canarias. Deseamos a todos los oyentes de Radio María una muy buena tarde. Al despertar, me parece que nada es igual. Y tu claridad ilumina mis pies al andar. Familias cristianas para transformar el mundo. Un programa dirigido por Robert Kimball y Mari Carmen Zurbano. Que estaba escondida detrás de la esquina de mi intimidad. La serenidad se apodera de la inequidad.